La primera mitad del siglo VIII a.C. se caracteriza por una decadencia asiria, que aprovechan los reinos arameos y las tribus de Israel y Judá para su propio desarrollo y crecimiento. En Israel, el largo reinado de Jeroboam II recuerda de alguna manera la expansión del reino de Salomón. Por su parte, el rey de Judá mantenía florecientes relaciones comerciales con el reino de Sabá y Ofir. Es un tiempo de gran prosperidad económica y euforia política, pero también de relajación moral, social y religiosa, como se refleja en las profecías de Amós y Oseas, que ejercieron su ministerio profético durante esta primera mitad del siglo VIII. Lo que denuncia el profeta Amós es básicamente que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. El profeta Amós describe sin tapujos la injusticia social de Israel y especialmente de su capital, Samaria. Los palacios decorados con marfil denotan ostentosidad. Esto lo vemos en Amós 3:15. Y se destaca la pobreza humillante del que debía venderse por un par de sandalias. Esto lo vemos en Amós 2:6. En este contexto, el papel de la religión era triste al mantener el orden establecido. A pesar de esta flojera espiritual, la escritura es fuerte al afirmar con Amós que Dios no abandona al pueblo oprimido en Israel, y para ello suscita a dos profetas. Primero Amós, que con tono encendido expone la voluntad de Dios de hacer una justicia social, y después Oseas, cuyo testimonio de vida se convierte en metáfora de un Dios liberador con entrañas de misericordia. Personalidad de Amós. ¿Qué es la patria para él? Aunque su actividad profética se desarrolla en el norte, Amós procede del reino del sur, de una aldea de Judea llamada Tecoa, a 9 kilómetros al suroeste de Belén. Esto lo vemos en Amós 1:1. Amós era un ganadero de esta zona de colinas algo agresivas. Se dedicaba también al cultivo de sicomoros en el buen tiempo, y cuyo fruto servía de alimento para el ganado menor. Ganado menor pudiera ser ovejas. Aunque su procedencia sea rural, era de condición acomodada y gozaba de un buen bagaje cultural, como vemos en su predicación. Vocación del profeta Amós. El relato de su vocación está englobado en el ciclo de visiones de los capítulos 7 y 8. Amós no pertenece a las asociaciones de profetas profesionales, sino que fue sorprendido por la llamada de Dios mientras trabajaba. Esto lo vemos en el capítulo 7, versículos 14 y 15. Amós respondió a Amasías: Yo no soy profeta ni hijo de profetas, sino pastor y cultivador de sicomoros. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: Ve a profetizar a mi pueblo Israel. Amós se contrapone al levismo profesional que servía a los intereses de la corte y estaba bajo el sacerdocio. Dentro de su sencillez y cierta rudeza, la profecía de Amós presenta un fondo de gran inspiración poética. Abundan las imágenes tomadas de la vida rural. Suele amontonar imágenes para expresar la misma idea, pero sin caer en la monotonía debido a su belleza y originalidad. Esto lo vemos en Amós 4, del 6 al 11. Le gusta el estilo directo y dialoga a menudo con el auditorio, cuyas palabras cita. A veces es rudo y violento en las expresiones. El libro se puede dividir en tres partes. En la primera parte vemos 7 oráculos contra las naciones. Esto lo vemos en los capítulos 1 y 2. En la segunda parte vemos el desarrollo del oráculo contra Israel en los capítulos 3 al 6. En la tercera parte vemos 5 visiones personales. Esto lo vemos en los capítulos del 7 al 9. El mensaje del libro.
Hay tres temas en los que llama la atención la agudeza de penetración con que los tratamos. Estos temas son el monoteísmo, la elección y la injusticia social de su tiempo. Esta riqueza teológica movería a sus contemporáneos para guardar por escrito sus palabras, constituyéndose así como el primer profeta canónico del Antiguo Testamento. Monoteísmo. Amós supone un avance importante en lo referente a la idea de Dios, su naturaleza y sus atributos. Concretamente, Amós tiene expresiones que implican el dominio y poder universales de Dios sobre la naturaleza y sobre la historia. En la parte de la elección, la tónica general de la profecía de Amós, que da unidad y cohesión a todo el libro, es de amenaza y condenación. Dice categóricamente: Israel será destruido. ¿En qué basa Amós esta afirmación? No solamente en motivos políticos, dada la inminencia del peligro asirio, sino sobre todo en motivos teológicos. Para Amós, una sociedad que tolera tales crímenes no puede subsistir. La tesis de Amós encontraba en el pueblo dos objeciones principales que se traducen a través de las respuestas del profeta. Número 1. ¿No tiene en cuenta Yahvé el fastuoso culto que le ofrecemos? Para Amós, el culto había degenerado de tal manera que llegaba a ser una ofensa a Dios. El culto yavista se había contaminado, además, con prácticas y creencias de la religión cananea. Y número 2, ¿no tiene Dios relaciones especiales con Israel, refrendadas por la elección y una providencia especial desde la salida de Egipto? Si Dios destruye a Israel, ¿quién le dará culto? La elección, según Amós, no garantiza una protección cerrada y sin condiciones por parte de Dios, sino que esta protección supone la correspondencia y la fidelidad por parte de Israel. Solamente un cambio radical puede salvar a Israel, pero Amós no confía en esta conversión para sus días. El mensaje de Amós se basa en una intuición profunda de la elección. La justicia social. Siguiendo la línea de Natán y Elías, que habían salido en defensa de los derechos de los débiles frente a la opresión de los fuertes, Amós muestra una gran sensibilidad por las injusticias de carácter social. El mensaje de Amós es muy claro. Un sistema social basado en la explotación no tiene capacidad de sobrevivir. Solamente la solidaridad tiene futuro, porque tras la búsqueda de la solidaridad y la justicia, late la intervención de Dios en la historia humana. Dios exige también una justicia social y sus entrañas de misericordia mantienen la esperanza de que optemos por una justicia entre los hombres, nada más actual en nuestros tiempos. Haremos a continuación un ejercicio de exégesis. En este primer ensayo de exégesis los centraremos sobre 5 versículos que no son seguidos, pero que están ligados entre sí por su afinidad en el contenido. Escogimos estos párrafos, o sea, versículos 4 al 6 y del 14 al 15, porque expresan con una fórmula sintética uno de los grandes ideales de Amós, la religiosidad pura e interior centrada en la práctica del bien. Se trata específicamente de la búsqueda de Yahvé. El versículo 5 comienza con una elegía sobre Israel. Una elegía es una composición poética del género lírico en la que se lamenta una tragedia. Es decir, el reino del norte será objeto de un castigo divino. Después de este párrafo sigue una exhortación a dejar los cultos que se quieren agregar al culto de Israel y los exhorta a volver a Yahvé para evitar el castigo. La perícopa consta de 2 estrofas con la misma estructura.
tienen una introducción, tienen un tema enunciado de forma positiva por el mismo Dios y explicado luego en forma negativa. Lo vemos en el versículo 4, dice, así habla el Señor, o sea, el profeta habla en nombre de Dios, búsquenme y vivirán, de manera positiva. Y luego en el quinto dice, no busquen a Betel, no vayan a Gilgal, ahí habla de forma negativa. Y la amenaza está ahí, porque Gilgal irá a cautiverio, Betel se reducirá a nada. En la segunda estrofa, o sea, en los versículos, perdón, sí, en el versículo 6 dice, se repite el tema positivo, pero ahora ya está en tercera persona, dice, busquen al Señor y vivirán, no sea que Él caiga como fuego sobre la casa de José y devore a Betel sin que nadie lo apague. Entonces se explica ahí en el sexto versículo la explicación o razón del tema y se formula una amenaza o castigo. En los versículos 14 y 15 vemos que están compuestos también por una exhortación y una perspectiva de una recompensa. Estos versículos parecen una ampliación del versículo 4. La estructura literaria del oráculo comprende una invitación, una advertencia y un motivo, lo cual nos hace pensar en una Torá sacerdotal o en un dicho sapiencial, en el sentido de que se resalta la idea de la vida característica de los proverbios. Pero lo que estamos viendo realmente es lo que se llama en el Antiguo Testamento una amonestación profética. Vamos a dividir la exégesis en 4 partes. La primera parte es la exhortación. Es una fórmula introductoria que pone en boca de Yahvé en el profeta, donde le pide a Israel que lo busque para poder tener vida. En el Antiguo Testamento, buscar a Dios significa consultar a la divinidad en el santuario y solicitar un oráculo. También significa escuchar la voz de Dios proclamada por el profeta. Por eso dice, búsquenme a mí y vivirán. El profeta llama a la práctica de la justicia conforme a la voluntad de Dios, manifestada en el Decálogo. En efecto, buscar a Dios no significa solo buscarle en el santuario. El resultado de la búsqueda, si es verdadera, es la vida, es decir, la suspensión del castigo y de la destrucción, además de la felicidad y bienestar de una existencia bendecida por Dios. La segunda parte es el culto sincretista. Le llamamos el culto sincretista porque son cultos que trataban fusionarse al culto existente de Israel. El verdadero culto de Yahvé se contrapone al culto sincretista de Betel o de Gilgal o de Bersabé. Este versículo 5 está muy elaborado. La visita a Bersabé no implica una amenaza. Dios invita al pueblo a no practicar estos cultos, pues no son seguros, como lo demostrará el hecho de que serán destruidos y sus fieles llevados al destierro. La paradoja reside en que Dios exige que se le busque, pero destruye los templos destinados a su culto. Se trata, pues, de buscarle en una conversión personal. El profeta repite en el versículo 6 la invitación que hizo en el versículo 4, con el añadido de una amenaza. Si no hay conversión, la cólera divina vendrá sobre el reino del norte. Y la expresión casa de José, que es algo rara en Amós, significa todos los habitantes del reino del norte. El bien y la vida. Se trata de un comentario de los versículos 4 y 6. El estilo es diferente, pero el contenido es el mismo. Buscar significa aquí preocuparse. Se oponen al lugar de Dios el bien y al lugar de los santuarios el mal. Se explicita en qué consiste la búsqueda de Dios.
Esta se identifica con la práctica de lo que es justo y bueno, mientras que el culto en el santuario sincretista es designado con la palabra mal. El concepto de vida se explica mediante el de la presencia de Dios en medio del pueblo. Fiándose de los privilegios de la elección y de la alianza, el pueblo no creía en la posibilidad del castigo, ni en el abandono por parte de Yahvé. Este es el significado que hay que dar a Yahvé. Él estará con ustedes como ustedes dicen. El profeta desengaña al pueblo y afirma que su esperanza solo se confirmará a condición de que se practique el bien. El resto. El versículo 15 da un paso más en la explicación del versículo 4. La actitud con respecto al bien se expresa mediante la idea amar y la actitud con respecto al mal mediante la idea odiar. Vemos aquí un quiasmo con el versículo 14, bien mal y mal bien. Se subraya un caso particular de la práctica del bien, o sea, el restablecimiento del derecho a la vida. Solo así quedaría la posibilidad de que Dios se muestre clemente con el resto de Israel, o sea, haciendo el bien. Pero la palabra quizá demuestra que no hay certeza de que esto se verifique, porque todo depende de la gracia y bondad de Dios, o sea, de la libertad de Dios. La expresión resto de José aparece aquí por primera vez en el Antiguo Testamento. Esta noción del resto ocupará un lugar central en la teología profética a partir de ahora. El Israel carnal está destinado a perecer. Solo una parte del pueblo, o sea, el resto, solo una parte del pueblo probado y purificado por el juicio es el objeto de la misericordia y de la salvación de Dios. Como resumen diremos que en esta exégesis Amós quiere enseñarnos el verdadero culto y quiere hacer reflexionar al pueblo infiel y encaminarlo a la conversión. El culto implica básicamente el abandono absoluto del sincretismo cananeo y la obediencia a la palabra del mensajero de Dios. Y número 2, la práctica del bien y de la justicia social, y con esto se promete la vida y la salvación. Con esto terminamos nuestro video número 4 de la clase Profetas 1 del Instituto Bíblico San Jerónimo.